deseable una mayor atención sanitaria, pero les recordamos que legalmente, en este caso, el aeropuerto cumplía con la normativa establecida. En fin, más asuntos. ¿Cómo podemos llamarlas? Sorprendentes, impactantes, polémicas, eso sí, polémicas seguro. Las propuestas que ha puesto sobre la mesa Luis Tomás Zapater en el 21º curso internacional de defensa que se celebra estos días en Jaca, en Huesca. Ha definido las autonomías como un fraude de ley. Ha apostado por retirar el término nacionalidad de nuestra Constitución y ha asegurado que Euskadi fue fundada por un deficiente mental llamado Sabino Arana. Tenemos comunicación con Luis Tomás Zapater Espí, profesor de Derecho Constitucional, juez sustituto de Valencia. Señor Zapater Espí, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Se imaginaba usted que sus declaraciones iban a levantar el revuelo que han levantado? Pues no, la verdad, me han sorprendido. Bueno, sabía que podían dar lugar a cierta polémica, pero en ningún caso creía que pudieran tener tanta repercusión, porque la verdad es que lo que dije es, dentro del punto de vista de la legalidad, qué solución dentro del punto de vista constitucional sería mejor para España la situación aquí, tal como es ahora, y por otro lado, desde el punto de vista lo más democrático posible. Una aclaración quería precisar a priori respecto al tema de las comunidades autónomas. Yo lo que dije es que el desarrollo competencial de las comunidades autónomas se hizo en fraude de ley vía vaciar de competencias exclusivas del Estado establecidas en el 149 por medio del 152. Es decir, no dije directamente que las comunidades fueran creadas en fraude de ley porque las creó la Constitución, pero lo que sí, a mi juicio, supone cierto déficit democrático y supone un hecho que no se sustentaba en la mejor legalidad posible es la creación de los entes preautonómicos. O sea que en ese caso, señor Zapater, usted sí se muestra partidario de reformar la Constitución para evitar las nacionalidades. Efectivamente, ese término ya dijo Julián Marías, de nacionalidades, en el artículo 2, que daría lugar a desagradables e innecesarias consecuencias políticas. Pensemos que según la teoría política, Mancini ya estableció en el siglo XIX que una nacionalidad es una comunidad humana con voluntad de establecerse como Estado independiente, con lo cual ese término da lugar a esa confusión, aunque el artículo 2 de la Constitución establece claramente que España se fundamenta en la unidad indisoluble de la patria común de todos los españoles. Es decir, aunque habla de la indisoluble unidad en este artículo 2, a continuación citar es decir, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, la patria común e indivisible de los españoles, pero como añade que se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades, es cuando da lugar a esta innecesaria confusión. ¿Y es en virtud de esa aseveración en la que usted se basa para pedir la ilegalización de cualquier partido separatista? Bueno, sobre todo por dos aspectos fundamentales. Uno, por atentar contra el orden constitucional, porque para poder conseguir los objetivos políticos se necesitaría destruir lo que la Constitución ha establecido, y eso supone una confrontación, una ilegalidad. La violencia, queramos o no, al final del proceso aparece, o si, por ejemplo, el proceso de Artur Mas siguiera adelante, sería inevitable. Y, por otro lado, porque la Ley de Partidos Políticos 6/2003 establece claramente los casos en los cuales un partido político no puede realizar actividades si propicia un clima o fomenta un clima que pueda dar lugar a la violencia o que pueda dar lugar a la destrucción del orden constitucional. Entonces, y eso, señor Zapater, no es tan descabellado. En Francia mismo tengo entendido que están prohibidos los partidos separatistas, ¿no? Así es. En Francia, como allí hay una visión de Estado y además los grandes partidos lo tienen muy claro y no negocian ni juegan a extrañas aventuras con fines electoralistas con este tema, pues lo han tenido muy claro desde el primer día, porque saben que para triunfar una tesis separatista es necesario romper la nación, romper la Constitución y acabar en un conflicto civil. Es decir, el problema de la situación actual es que puede desembocar perfectamente en una balcanización de España, una especie de yugoslavización. Y es lo que hay que evitar. Y además, desde un punto de vista democrático, la Constitución tiene el gran problema de que establece la circunscripción provincial, que es lo que ha dado lugar a que tengan sobre representación los partidos separatistas, mientras que lo más democrático posible, lo más igualitario, es la circunscripción nacional única, que permite que todos los votos se computen de la misma manera y cada uno saca a los representantes en función de esa proporcionalidad electoral resultante de la voluntad popular.
Tengo entendido, señor Zapater, que en su conferencia una de las cosas más llamativas, o al menos eso es lo que se ha publicado, es cuando usted se refería a esas comunidades autónomas que pretenden convertirse en países independientes, pues basándose en una irregularidad absoluta, en un invento de deficientes mentales como Sabino Arana. ¿Eso dijo? Sí, bueno, tal vez fue un tanto excesivo, llevado por el calor de momento la calificación de deficiente, porque ninguna culpa tienen los pobres deficientes de serlo. Pero quiero decir, lo que quería decir es que esta persona era un desequilibrado desde el momento que este señor está asumiendo las tesis de tres autores antiguos del siglo XVIII y principios XIX, hasta Artois, Zamácola y Hierro, que sostenían que el Padre Universal fue directamente el que fundó una humanidad y el vasco era el ser originario de la humanidad. A partir de ese momento la decadencia de la humanidad se produce cuando existe una confusión de lenguas en la Torre de Babel, porque antes todos hablaban vasco y a partir de la Torre de Babel cada uno habla una lengua diferente y eso da lugar a la decadencia. E incluso en el tema de las costumbres privadas llega a proponer que no puede haber matrimonios de los vascos con gente de otra zona porque eso da lugar a la degeneración de la raza y eso es una impureza, es decir, es un primitivismo, un racismo, una forma de ver excluyente y que no tiene ninguna base histórica, porque él dice que existían unas anteiglesias vascas en la antigüedad que formaban una... Y, bueno, lo que comentaba usted del tema de Euskadi. Euskadi es un invento del nacionalismo vasco. Euskal Herria es la antigua denominación tradicional de las tierras vascas, de la patria vasca, patria entendida como la tierra de los padres. Es decir, cuando en la Edad Media se produce la unión entre los señoríos guipuzcoanos y Castilla, como dicen los textos antiguos, Guipúzcoa se unió señorío a Castilla. No hubo ningún tipo de imposición, aunque inventó el señor Sabino una batalla famosa a Rigorriaga que se sacó de la literatura, en la que él defendía la tesis de que hubo una gran victoria de los vascos contra los castellanos y ahí fundaron un reino independiente, cosa que no tiene ninguna base histórica. Don Luis Tomás, no le voy a preguntar si le aplaudieron mucho en el auditorio porque no quiero comprometer a los militares que estaban asistiendo al curso. De todos modos, está claro que ha liado usted una buena polémica, aunque me da la impresión de que tampoco son tantas barbaridades las que haya podido decir. En fin, se lo dejamos a la interpretación de cada uno. Mi idea es que, como el problema que tiene España actualmente es que la mala costumbre acaba siendo ley, costumbre contra legem, cuando se dicen las cosas desde el punto de vista de la más estricta legalidad e incluso desde el punto de vista democrático, como quien está cada vez asumiendo más el poder es una minoría que representa el 7% de los españoles sobre el resto, pues entonces parece que se dicen barbaridades, que se está, no sé, incitando a una cosa que no tiene lógica, pero realmente no debería de ser tan descabellado. La desgracia nuestra es que haya poderosos intereses para poder pactar y dejando al pueblo a espaldas de determinados temas como nuestra soberanía nacional, ¿no? Que por desgracia, si yo estoy seguro de que si se planteara un referéndum sobre hacia dónde va el título octavo de la Constitución y ese referéndum se celebrara en toda España, el resultado sería sorprendente porque no hay tanta gente que piense en contra de lo que yo digo como se pueden imaginar a partir de las declaraciones y polémicas que ha habido. Don Luis Tomás Zapater Espí, profesor de Derecho Constitucional, muchas gracias por haber atendido la llamada del gato. Muchísimas gracias y saluden de mi parte a José Javier Esparza, que es un amigo de hace bastantes años que no he podido ver desde hace un tiempo. Gracias a ustedes. Un placer, claro que sí. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Román, no puedo evitar tener que darte la palabra porque seguro que tienes algo que decir. No, vamos a ver, es que lo de Sabino Arana no es opinión, es diagnóstico. Es que es verdad. Es decir, Sabino Arana, cuando uno lee sus obras completas, cosas que hemos hecho muy pocos, porque ni la propia Fundación Sabino Arana las publica, porque hay que esconder al personaje, pues todo lo que ha contado este señor es verdad, y es verdad que Euskadi como entidad política... ¿Tú hiciste una edición de sí, Sabino? Sí, pero es una edición muy curiosa porque es una edición del año 1932 de que se llama De su alma y de su pluma, que le hizo el Partido Nacionalista Vasco con motivo del 50 aniversario del descubrimiento de la nación vasca, que también hay que ponerle fecha al descubrimiento de la nación vasca, el pueblo más antiguo de Europa, 1882, porque es cuando se funda el nacionalismo vasco de Sabino Arana,
que el propio partido la retiró en el año 32, porque las 400 barbaridades juntas, una detrás de otra, no tienen digestión posible, ¿no? Pero sí hay que recordar que Euskadi como entidad política solo existe desde la UCD. Es decir, el Estatuto de Gernika, el año 36, solo se aplicó en Vizcaya, porque Álava votó no al mismo y en Guipúzcoa ya habían entrado los nacionales. Y anteriormente en la historia nunca Euskadi fue una entidad política y una realidad política. Solo surge de la mente y de la imaginación de la fábula de Sabino Arana, que era un hombre que en esa época en Europa, del nacionalismo, porque los románticos cobardes degeneraron en nacionalistas, porque si no había que suicidarse y era muy fastidioso, claro, entonces inventaron el nacionalismo, pues había muchos textos de este estilo por ahí. El problema es que 120 y algo de años más tarde seguimos viviendo de la fábula de este señor. Y respecto a lo que ha dicho de la Constitución, yo creo que efectivamente va por ahí. La Constitución del 78 tuvo un momento que fue la transición y la hizo muy bien, pero hoy en día ya el 72% de los españoles no hemos votado la Constitución por razones de edad. Es una nueva España, la España de la libertad y de la democracia, que no tiene esas lastres y esas taras de la dictadura, y que la Constitución tiene instrumentos como el artículo 155, que está en la Constitución y que no es ningún tabú, porque si se puede aplicar un artículo, también se puede aplicar el 155. En este momento España necesita una reforma. Es un clamor en la calle que la estructura política de España está sobredimensionada y que las autonomías no han cumplido con su fin, se han convertido en un reino de taifas y unos pozos de corrupción muy grandes, y no tiene que tener miedo la sociedad a hacer esta reestructuración que se pide. Lo que pasa es que va unida esa no reestructuración a lo que hemos dicho al principio del programa hoy sobre los partidos políticos y sus estructuras, porque son nichos de poder, núcleos de poder, de influencia y de enorme negocio que hace que se parezca en este momento algo inviolable. Yo no tengo tampoco muy buena opinión de Sabino Arana. No me he leído las obras completas de Sabino Arana. Yo por eso llevo gafas. No he tenido... El próximo día te las traigo. No, pero sí que he leído... No, son 5.400 páginas en papel Biblia. No, sí que he leído, pero sí que he leído muchos pasajes de Sabino Arana y nada de lo que dice me convence y me parece que es delirante en algunos casos y sobre todo me parece que tiene un toque fascista, si lo digo claramente, porque precursor del nazismo, vamos. Hay guiños a la raza y que eso me parece es puro nazismo. Espeluznante. Dicho lo cual, bueno, hay Carmelo, otros... pero déjame que te haga un paréntesis. Esa apelación que acabas de hacer al nazismo. El Partido Nacionalista Vasco es el único partido que en la Guerra Civil Española lucha en los dos bandos. Sí. Está con los nacionales y está en el bando republicano. El Partido Nacionalista Vasco de Guipúzcoa y de Vizcaya está en el bando republicano. Ahí tuvo algo que ver la Iglesia. Y el de Álava. Mucho. Y el de Álava y Navarra el poder. con los nacionales. Bien, en los dos bandos, a los del PNV se les llamaba los nazis. Sí. En los dos bandos. Bueno, pero vamos, dicho esto sobre Sabino Arana, voy a matizar algo de lo que ha dicho el señor Zapater. No dice que las comunidades son fraude de ley. Lo que dice es que el desarrollo competencial sí que puede incurrir en algunos trastornos a la Constitución. Lo ha matizado él mismo y por tanto no voy a... Pero creo que es para borrar el titular porque no son las comunidades un fraude de ley. No estoy de acuerdo con él en lo que prácticamente propugna y nada menos que en la Academia Militar de Zaragoza. ¿Por qué si ante un auditorio sí, ante otro no? No, te lo explico. Primero porque era un curso sobre defensa. No sé qué tiene que ver lo que estaba diciendo sobre la defensa, pero bueno. Luego se refería a la unidad nacional. Bueno, es igual. No estoy de acuerdo. En el 21º curso internacional de defensa que se celebra estos días en Jaca, en Huesca, ha definido las autonomías como un fraude de ley. Ha apostado por retirar el término nacionalidad de nuestra Constitución y ha asegurado que Euskadi fue fundada por un deficiente mental. No, sabía que podían dar lugar a cierta polémica, pero en ningún caso creía que pudieran tener tanta repercusión, porque la verdad es que lo que dije es, dentro del punto de vista de la legalidad, qué solución dentro del punto de vista constitucional sería mejor para España la situación aquí, tal como es ahora, y por otro lado, desde el punto de vista lo más democrático posible. Una aclaración quería precisar a priori respecto al tema de las comunidades autónomas. Yo lo que dije es que el desarrollo competencial... Llamado Sabino Arana. Tenemos comunicación con Luis Tomás Zapater Espí, profesor de Derecho Constitucional, juez sustituto de Valencia. Señor Zapater Espí, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué
¿Se imaginaba usted que sus declaraciones iban a levantar el revuelo que han levantado? Pues no, la verdad, me han sorprendido. Bueno, Se hable una mayor atención sanitaria, pero les recordamos que legalmente, en este caso, el aeropuerto cumplía con la normativa establecida. En fin, más asuntos. ¿Cómo podemos llamarlas? Sorprendentes, impactantes, polémicas, eso sí, polémicas seguro. Las propuestas que ha puesto sobre la mesa Luis Tomás Zapatero.